Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a un video más de tu canal de ajedrez, Diego Andrés Ajedrez. Hoy vamos a conocer un poco más acerca de los finales. Vamos a continuar el video anterior que vimos y aprendimos el final con dos peones, solo que ahora vamos a analizar cuando en cada bando encontramos un peón, es decir, el final de rey y peón versus rey o final de dos peones, un peón para cada bando. ¡Comencemos! Muy bien, final con dos peones, un peón para cada bando, o también conocido como rey y peón versus rey y peón. Ya hemos hablado un poco acerca de este final, conocimos de manera muy básica las características de este, principalmente cuando ambos peones, los dos peones del final, pertenecían a un solo bando. Eso ya está analizado en otro video de este canal y te invito a que lo veas antes de continuar viendo este de acá. En el presente video vamos a conocer cómo se debe abordar este final cuando cada bando posee un peón por bando. Un final en el que cada bando posee un peón puede presentar dos situaciones. La primera se da cuando los peones adversarios se encuentran en la misma columna, no te olvides de esto. Y la segunda, cuando se encuentran en columnas adyacentes. Entonces, volvemos a aclarar. Cuando estudiamos el final rey con dos peones, podemos tener dos casos. El primero, cuando los dos peones pertenecen a un mismo bando, que ya está analizado en otro video en este canal. En este video vamos a analizar el otro caso, cuando hay un peón por bando. Ahora, cuando estamos en el caso de un peón por bando, este caso en específico se puede dividir en dos subcasos. Cuando los peones por bando están en la misma columna o cuando están en columnas adyacentes. Recuerde ese cuadrito muy bien. Vamos a analizar entonces qué pasa cuando los peones de ambos bandos están en la misma columna. Es el primer apartado que vamos a analizar. En este caso, para poder entenderlo más fácil incluso, lo vamos a seguir subdividiendo en dos casitos más. El primero, cuando los reyes están en el mismo lado o flanco, y el segundo, cuando los reyes están en lados opuestos. Vamos a ir aterrizando este cuadro que te voy mencionando. Empecemos con este final, rey y peón versus rey y peón, peones en la misma columna y los reyes en el mismo lado o en el mismo flanco. Para ello, te voy a poner una posición de ejemplo. Voy a configurarla y te voy a poner el caso que te estoy mencionando. Si yo te pregunto, ¿en qué final nos encontramos? ¿Tú qué me dirías? Ah, estamos en el final de rey y peón versus rey y peón, o también final de dos peones, un peón para cada bando, y en el caso específico en el que los peones se encuentran en la misma columna y los reyes se encuentran a un mismo lado. Fíjate que los reyes están a la derecha de los peones. Otro caso diferente que vamos a analizar es cuando un rey se encuentra a la derecha y otro rey se encuentra a la izquierda. Perfecto, ¿lo tienes claro? Continuamos entonces. Tenemos este caso, este subcaso que hemos mencionado, en donde cada uno de los bandos tiene un peón, estos se encuentran en la misma columna, están bloqueándose recíprocamente y los reyes están a un mismo lado. ¿Qué sucede? En este final, dado que los peones están bloqueando, los protagonistas van a ser los reyes y es por eso que en ellos nos vamos a centrar. La posición de estos nos va a ayudar a contestar la primera pregunta importante que nos tenemos que hacer en este final. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué bando es el que tiene ventaja? ¿Las blancas o las negras? Te lo resumo en una frase, anótala, grábala bien. El bando con ventaja será aquel que tenga a su rey más adelantado respecto a su propio peón. Te lo repito, el bando con ventaja será aquel bando que tenga a su rey más adelantado respecto a su propio peón. En el caso que te estoy mostrando a continuación, el rey negro se encuentra en la misma fila que su peón, mientras que el rey blanco se encuentra una fila por debajo de su peón. Eso quiere decir entonces que el bando que tiene mejor ubicado a su rey y que por lo tanto tiene ventaja es el bando de las negras. Esta ventaja
les va a permitir, y escucha con mucha atención lo que te voy a decir para que no te confundas en este final. Esta ventaja que tienen las negras, al estar su rey mejor ubicado, les va a permitir evitar que el bando de las blancas capture su peón. Y dependiendo de a quién le toque, capturar el peón de las blancas. Entonces, lo repito, si yo te pongo esta posición y te consulto qué bando tiene ventaja, tú inmediatamente me dirías, las negras están mejor. ¿Por qué? Porque su rey está más adelantado respecto a su propio peón, está en la misma fila, mientras que el rey negro está detrás del peón blanco. Ahora, esa ventaja que tienen las negras, ¿qué les asegura? ¿Les asegura la victoria? No, no, no. No les asegura la victoria. Y acá te lo repito, esta ventaja les permite a las negras evitar que el bando blanco les capture el peón. O sea, esta ventaja no asegura la victoria, simplemente nos asegura que el bando enemigo, el bando de las blancas, va a capturar el peoncito. Y además, y esto es un plus, dependiendo de a quién le toque, el bando de las negras podrían capturar el peón blanco. Pero de nuevo, en ningún momento estamos asegurando que eso le va a dar la victoria. Esta ventaja que tienen las blancas les asegura, de nuevo, atento a lo que te digo, les asegura que el blanco no les va a capturar el peón y dependiendo de a quién le toque, les va a permitir a ellas capturar el peón enemigo, pero no necesariamente asegurar la victoria. Vamos a ver, vamos a ver ambas situaciones. ¿Qué pasa si le toca a las blancas y qué pasa si le toca a las negras? Vamos a aterrizar lo que te acabo de comentar. Es el turno de las negras. Si juegan las negras, estas van a tener que jugar, pues, rey G5, ¿verdad? Vamos a configurarlo acá, posición de las negras. Las negras van a tener que jugar rey G5 y con esto pierden la oposición. Luego las blancas continuarán con rey G3, ganando la oposición e impidiendo que las negras puedan avanzar. Entonces, como las negras pierden la oposición y las blancas constantemente la ganan, las negras nunca van a poder progresar, su rey no va a progresar, por lo tanto, ¿qué se va a lograr? Que el peón negro no sea capturado, pero las negras no van a lograr capturar el peón blanco. La partida va a ser tablas, exacto. Pero veamos el otro caso, ¿qué hubiera pasado si le toca a las blancas? ¿Ahí las negras ganan? No. Ahí las negras, recuerda, pueden capturar el peón. Fíjate con mucha atención. Las blancas juegan rey e3 y ahora, como han perdido la oposición, el rey negro puede lograr lo que nosotros conocemos como el flanqueo, no te olvides. Empieza a introducirse por el flanco contrario del rey enemigo. Rey G4, el rey blanco tiene que retroceder, rey E2, rey F4, rey D3, rey F3 oposición, rey E2, rey E4, rey C3, rey E3, una maniobra muy sencilla, hasta que las negras logran que el rey blanco no pueda parar al rey negro y tampoco defender al peón, y el peón automáticamente cae. Rey no queda de otra que el peón sea capturado. Pero ahora que el peón ha sido capturado, te comento, no nos podemos emocionar mucho, la verdad, porque este final, después de capturar el peón, acaba de transformarse, acaba de convertirse en un final de rey y peón versus rey. ¿Correcto? Entonces, si yo te pongo esta posición y te consulto, ¿cuál sería la jugada del blanco? ¿Me la podrías decir? Yo sé que sí. Y si no, revisa el video de rey y peón versus rey para que lo tengas claro. El blanco va a jugar simplemente rey D2. Y como muy bien nos dice la teoría, en el final de rey y peón versus rey, para que el bando con ventaja, que es el que tiene el peón, pueda obtener la victoria, debe cumplirse primero que el rey esté delante del peón, en este caso esa parte, ese aspecto sí se cumple, el rey está delante del peón, pero al mismo tiempo el rey del bando con ventaja tiene que haber ganado la oposición. Y te percatas que en este caso, después de que el rey blanco se mueve a D2, las negras van a perder la oposición, nunca van a poder flanquear y la partida va a terminar en tablas. ¿Por qué? Porque recuerda la teoría del final de rey y peón versus rey, cuando el rey se coloca al costado del peón, las blancas lo único que tienen que hacer es mantenerse delante del peón, ganar la oposición y van a terminar en una posición
de ahogado. Ahora, este final que te mostré, ¿tiene su excepción? Por supuesto, hay una pequeña excepción. ¿Y cuál es? La siguiente. ¿Qué hubiera pasado si estos peoncitos hubieran estado un poco más adelantados? ¿Qué pasaría si estos peoncitos hubieran estado un poco más adelantados? Los colocamos ahí. ¿Hubiera sido tablas si en caso le toca primero a las blancas? Ya no. Si es el turno primero de las blancas, las negras pueden flanquear, van a poder flanquear las negras y después de maniobrar hasta capturar el peón, aunque el blanco gane la oposición, las negras ganan en este caso. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo por el cual las negras ganan en esta posición? ¿No lo sabes? Te lo comento. Recuerda que en el final de rey y peón versus rey hay un aspecto, un concepto que se denomina casillas críticas. Si el rey del bando con ventaja logra situarse en las casillas críticas, la partida ya está asegurada. Este peoncito, ¿cuáles son sus casillas críticas? Estas 6. El rey ya llegó a una de esas, por supuesto, la partida se gana. Aunque el blanco gane la oposición, simplemente avanzando el peón, las negras logran promocionar y la partida termina en una victoria por parte de las negras. Y así terminamos esta primera parte del final de dos peones, un peón para cada bando. Fíjate que nos hemos enfocado solamente cuando los peones están en una misma columna y los reyes están a un mismo lado. Vamos a ver en una siguiente presentación, en un siguiente video, qué pasaría cuando los reyes están en lados opuestos, que es un tema también muy interesante, pero eso será para otro video. Si te ha gustado, ponle me gusta, activa la campanita, compártelo con tus amigos y conocidos que les guste el ajedrez y seguimos aprendiendo este maravilloso deporte aquí en tu canal, Diego Andrés Ajedrez. ¡Nos vemos! ¡Chao!